Bueno, a continuación les voy a resolver unos ejercicios de la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Acá tenemos un ejercicio que está en equilibrio, donde tenemos un cuerpo con un peso de 80 newtons que está colgado por dos cables diferentes o dos cuerdas diferentes. Siempre que tenemos cables así, del nudo se desprenden unas tensiones y de las paredes de donde están amarradas se desprenden otras tensiones, y la masa que está colgada también tiene sus propias fuerzas, que sería el peso y la tensión. Entonces acá lo que vamos a hacer es la descomposición vectorial. Acá la variable de las tensiones la vamos a tomar como A y B. Entonces vamos a sacar la descomposición vectorial de A. Entonces tenemos AX y AY. En AX, ¿qué tenemos? Tenemos el coseno del ángulo, y el ángulo en este caso sería 180. Entonces colocaríamos coseno de 180 por la tensión, que es A. Y en el Y, el ángulo que tenemos en Y sería el seno, que sería seno de 180 por A. Y ahora hacemos la de B, BX y BY, que es igual a, acá como podemos ver en B, en X se encuentra el cateto adyacente, y el cateto adyacente sería el coseno. O sea que cogemos el coseno del ángulo, que en este caso sería 40, coseno de 40 grados, por la tensión, que sería B. Y en BY, como podemos ver, en Y se encuentra el ángulo, el cateto opuesto del ángulo, o sea, seno de 40 grados por la tensión, que es B. Ahora procederemos a hacer la sumatoria de las fuerzas, que sería sumatoria de fuerzas en X es igual a, ¿cuáles son las fuerzas en X aquí? Estas dos, AX y BX. Entonces cogemos el coseno de 180 por A, y el coseno de 180 es menos 1. Entonces nos quedaría menos A más, porque es una sumatoria, el coseno de 40 por B. Y el coseno de 40 sería 0,76 por la tensión B. Y lo igualamos a 0. Entonces acá lo que hacemos es un despeje. Vamos a despejar A. Entonces, si esto lo tenemos sumando, pues pasaría al otro lado de la igualdad restando, y A se está multiplicando por un menos 1. Entonces ese menos 1 se pasa a dividir y eliminamos los dos, el negativo del 0,76 y el negativo de A. O sea que esto quedaría menos A igual a menos 0,76b, y esto sería igual a A es igual a menos 0,76b entre menos 1. Entonces eliminamos los dos signos y dividimos el 0,76 entre 1, y pues 0,76 entre 1 sería el mismo número. Entonces A es igual a 0,76b. Ya tenemos A. Ahora continuaremos con realizar la sumatoria de fuerzas en Y. En fuerzas en Y tenemos AY y BY. Y AY sería seno de 180 por A, cuando sabemos que el seno de 180 es 0. Entonces colocamos 0 por A, que igual esto nos va a dar 0, entonces se cancela. Más seno de 40 por B, y seno de 40 sería 0,64 por B, que es la tensión. Y esto lo igual a, y tenemos también que restarle el peso, porque el peso se encuentra en el eje Y, o sea que tenemos que agregarlo a las sumatorias. Entonces obviamente va restado porque es una fuerza que va hacia abajo. Lo restamos y sería menos 80 newtons, y lo igualamos a 0. Y ahora resolvemos y
despejamos. Entonces tenemos que 0,64b va a ser igual a, tenemos menos 80, lo pasamos al otro lado de la igualdad positivo porque está restando, igual a 80 newtons. Y ahora el 0,64 está multiplicando, entonces pasa acá a dividir. Entonces tendríamos que B va a ser igual a 80 newtons entre 0,64. Y eso nos daría 125 newtons, que esta sería la fuerza de esta tensión. Y ahora tenemos que reemplazar B en cualquier ecuación que tengamos que nosotros veamos más fácil. ¿Y cuál es la ecuación más fácil para resolver B? Esta. Entonces tenemos que, para resolver A, perdón. Entonces tenemos que A va a ser igual a 0,76 por B, pero B ya sabemos que es 125. Entonces A va a ser igual a 95 newtons. Y ya tenemos resueltas las dos tensiones para este ejercicio. Ahora vamos a resolver este ejercicio que es un poco similar, solamente que en este directamente no nos van a dar el peso del cuerpo y nos dan ángulos diferentes. Aquí ya no nos dan de 180 sino de 40 y aquí un ángulo de 50 y tenemos que hallar estas dos tensiones que nos piden. Entonces lo primero que tenemos que hacer va a ser hallar el peso, que como ya sabemos el peso va a ser igual a la masa por la gravedad, la masa del cuerpo. Entonces tenemos que la masa del cuerpo es 5 kilogramos por la gravedad, que es 9, la tomaremos como 9,8 metros por segundo al cuadrado. Siempre que vayamos a resolver el peso, tenemos que tener en cuenta que la masa si la masa va a estar en kilogramos, pues la gravedad tiene que estar en metros por segundo al cuadrado. Si la masa está en gramos, la gravedad tendrá que estar en centímetros por segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos que el peso sería 49 newtons. Ahora vamos a proceder con la descomposición vectorial, que tendríamos la tensión 1 y la tensión 2. Entonces anotamos tensión 1x y tensión 1y. En tensión 1x, o sea acá, tenemos el cateto adyacente de este ángulo, y el cateto adyacente sería el coseno. O sea que tenemos que colocar el coseno del ángulo, que en este caso sería 40 grados, por la tensión 1. Y en tensión 1y, pues tenemos que en y se encuentra el ángulo opuesto de este ángulo, y ángulo opuesto es seno. Entonces colocamos seno del ángulo por la tensión 1. Y ahora vamos a hacer la descomposición de la segunda tensión. Tensión 2x y tensión 2y. Entonces tenemos en la tensión 2x que tenemos el ángulo adyacente, o sea, coseno. Coseno del ángulo, que en este caso sería 50, por la tensión 2. Y en y sabemos que está el ángulo opuesto, o sea, el seno del ángulo por la tensión 2. Y ahora lo que vamos a hacer, la sumatoria de fuerzas. Tenemos que sacar primero la sumatoria de fuerzas en X. Y en este caso tendremos que las fuerzas en X son estas dos. Entonces vamos a sumarlas. Tenemos que el coseno de 40 sería 0,76 por la tensión, que es lo que tenemos aquí, más el coseno de 50 por la tensión 2, que el coseno de 50 es menos 0,64 por T2, y esto lo igualamos a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar esta ecuación
para quedarnos con una T, para después poder hacer un sistema de ecuaciones 2×2. Entonces, acá lo que hacemos es despejar T2. T2 va a ser igual a este más se elimina, porque más por menos menos. Entonces queda 0,76T1 menos 0,64T2. Entonces, este 0,76 está sumando. Lo pasamos al otro lado de la igualdad a restar. Y este menos 0,64 está multiplicando T2. Entonces lo pasamos del otro lado de la igualdad a dividir con el mismo signo. O sea que nos quedaría que T2 es igual a menos 0,76T1 sobre menos 0,64. Y acá pues eliminamos los dos negativos y esto nos daría 1,18T1. Entonces ahora vamos a hacer las sumatorias de las fuerzas en Y. Tenemos que las fuerzas en Y serían estas dos. Entonces cogemos el seno de 40. El seno de 40 sería 0,64T1. Seno de 40T1, 0,64T1, más el seno de 50 por T2, que el seno de 50 sabemos que es 0,76, pero en este caso, como ya no tenemos un ángulo de 180, pues no se va a eliminar. Entonces aquí nos quedaría 0,76T2, pero ya sabemos que T2 es igual a 1,18T1. Entonces cogemos y reemplazamos en T2 el 1,18T1 y le restamos el peso de la masa, porque como estamos calculando las fuerzas en Y, pues el peso del cuerpo va en Y y como va hacia abajo, pues lo restamos. Menos 49 y lo igualamos a 0. Entonces ahora resolvemos. Lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar el 0,76 por el 1,18. Y como como tenemos dos T1s, pues entonces y hay un más de por medio, entonces lo sumamos. Y eso nos daría que tenemos T1 va a ser igual a el peso, acá lo tenemos restando. Entonces lo echamos para el otro lado de la igualdad y pasa a sumar. Entonces tenemos que T1 va a ser igual a 49. Y esta suma está multiplicándose a T1. Entonces está multiplicando a T1, entonces la pasamos al otro lado a dividir. Y nos da 1,53. 1,53 es la multiplicación de 0,76 por 1,18 más el 0,64, porque como tenemos términos semejantes. Y entonces tenemos que T1 va a ser igual a 32,02 newtons. Ya tenemos esta tensión. Y ahora vamos a reemplazar esta tensión en esta formulita para hallar la tensión 2, que es la más fácil para reemplazar. Lo podemos reemplazar en esta o en la sumatoria directamente, pero como esa es la más fácil, la reemplazamos ahí. Entonces tenemos que T2 va a ser igual a 1,18 por T1, pero ya sabemos que T1 es 32,02 newtons. Entonces multiplicamos por 32,02 y esto va a ser igual a 37,78 newtons. Y ya tenemos allá las dos tensiones para este ejercicio.